Un oso intenta cruzar un río de 300 metros de ancho a una velocidad de 3 metros por segundo, perpendicular a la corriente del río, que es de 2 metros por segundo. Entonces ya podemos hacer un dibujo que podría ser, pues este es el río bajando, ¿vale? El oso, imagínate que está aquí. Sabemos que de aquí a aquí, pues mide 300 metros, que es el ancho del río. Y sabemos que el oso nada con una velocidad de 3 metros por segundo hacia la derecha, pero que la corriente del río, que lo lleva río abajo en este caso, pues voy a aplicárselo aquí, lleva una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Vale? Este sería nuestro problema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si no hubiese corriente, el oso se movería así directamente y llegaría a la otra orilla, pues en línea recta. El problema es que hay otra corriente, entonces esa otra corriente va a hacer que el oso llegue así. Y esta va a ser la velocidad, realmente esta flecha va a ser la velocidad real que llevaría el oso. Entonces el oso llegaría pues aquí, a esta zona de aquí del río, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, poner un eje de coordenadas. Pongo un eje de coordenadas. Este va a ser mi eje de coordenadas poniendo el oso en el centro, en el 0, 0. Así que el oso está, eso, en el 0, 0. Y esta primera coordenada va a ser su posición X inicial y esta segunda pues va a ser su posición Y inicial. Y como el oso se está moviendo a lo largo del eje X con su velocidad, pues a esta velocidad la vamos a llamar Vx y esta otra velocidad, que es la del río, que lo lleva río abajo, pues lo vamos a escribir como Vi y además la vamos a escribir en negativa porque está apuntando hacia abajo. ¿Vale? Entonces, como tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, dos movimientos en el eje X y en el eje Y, pues deberíamos poner cuál es la coordenada en el eje X, cuál es la ecuación en el eje X y cuál es la ecuación en el eje Y. ¿Cuál es la ecuación en el eje X? Pues como se mueve con velocidad constante, una velocidad uniforme, pues entonces tendríamos que poner la fórmula del MRU, que es X es igual a X sub 0 más Vx por t. No voy a poner t sub 0 pues porque no hay un tiempo inicial, no me dice nada de que salga más tarde, ni más temprano, ni nada, ¿no? Y en el caso del i, pues más de lo mismo. I es igual pues al i sub 0 más vi por t. Estas son las ecuaciones paramétricas. Y lo que tengo que hacer es sustituir todo lo que sepa de aquí. Entonces el x sub 0 y el y sub 0 hemos dicho que vale 0 y 0 ambas. La vx vale 3. Entonces aquí me queda pues que x es igual a 3 por t y aquí me sale pues que y es igual a la otra que sería pues menos 2 por t. Entonces si x vale esto y la y vale esto de aquí, la ecuación del movimiento pues va a ser esto de aquí. 3t y más menos 2t j. Esta es mi ecuación del movimiento. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo ya la ecuación del movimiento, voy a ir leyendo las preguntas. Me dice, calcula apartado A, la velocidad vector y el módulo del oso con respecto a un sistema de referencia fijo en la orilla. Yo he puesto un sistema fijo en la orilla porque se lo he puesto al oso cuando estaba en la orilla, es decir, aquí. Entonces, tal y como tengo el dibujo hecho, está bien. Y me están preguntando el vector velocidad. ¿Cómo saco el vector velocidad? Pues haciendo la derivada del vector posición. ¿Cuál es la derivada de 3t? Pues la derivada de 3t es 3. ¿Y cuál es la derivada de menos 2t? Pues la derivada de menos 2t es menos 2. Así que voy a poner aquí ya directamente, pues menos 2j. Este sería el vector velocidad, metros por segundo. Este es el vector velocidad, que es lo primero que me piden. Y lo segundo que me piden es su módulo. Entonces, como tengo que hacer el módulo a esto, pues el módulo de v, que lo voy a poner por aquí, el módulo de v, pues es igual a la raíz de lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 y 4 son 13, pues me sale raíz de 13, que yo la voy a dejar así, pero se podría poner en decimal, pues metros por segundo. O sea que este es el módulo de la velocidad del oso. Realmente ese módulo que yo he calculado, pues es lo que vale la velocidad con la que se mueve así. Y el vector, que es esta coordenada, el 3 menos 2, es ese vector que yo he pintado aquí. O sea, que realmente el oso no está nadando ni a 3 metros, ni está nadando a 2 metros, que sería la corriente del agua, sino que está nadando a una velocidad de raíz de 13. Que voy a hacer la raíz de 13
sale una velocidad de 3,6. Pues 3,6 metros por segundo realmente es lo que es con la velocidad que se mueve el oso. Pero digamos que es debido a los dos movimientos que hace, al movimiento de nadar él y al movimiento de que el agua la arrastra. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos el vector velocidad y el vector, o sea, y el módulo de la velocidad. Me dice que el tiempo que tarda en atravesar el río, apartado B. Vale, atravesar el río, ¿en qué consiste? En llegar de una orilla pues a la otra orilla. ¿Y nosotros qué sabemos de la otra orilla? Pues sabemos precisamente que cuando el oso llegue aquí, en cuanto a su coordenada, la coordenada de este punto va a ser pues una X que se debe corresponder pues con lo que mide el ancho del río, que son 300, y la I pues no lo sabemos, no sabemos qué I tendrá. Lo que sí sabemos es que como el ancho del río son 300, pues la X a la que llegará el oso a la otra orilla, pues será 300. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para, usando la ecuación paramétrica, pues precisamente en la X pongamos valor 300. Y de esa forma, pasando este 3 al otro lado dividiendo, pues me va a quedar que t es igual a 300 entre 3, que son 100 segundos. Es decir, que el oso tarda 100 segundos en llegar a la orilla, ¿vale? Lo que no sabemos es a dónde exactamente, porque no sé todavía la coordenada ahí. Si yo quisiera saber, ¿vale? Si yo quisiera saber qué distancia bajo el oso, desde donde estaba hasta donde ha llegado, que precisamente es el apartado C, la distancia recorrida por el oso con respecto a un sistema de referencia fijo en la orilla, podríamos hacer esta medida de aquí, que no es más que sustituir en la I, mejor dicho, en la ecuación de la I, sustituir el tiempo, como el tiempo hemos dicho que son 100 segundos, pues multiplicando por 100 me saldría menos 200. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es esa coordenada en concreto, ya sabemos que es 300 menos 200. ¿Vale? Entonces, río abajo, desde esta posición, río abajo, ha bajado 200 metros. Y desde la orilla hasta el otro extremo, pues ha recorrido 300 metros, que es lo que mide el ancho del río. Ahora, ¿qué distancia ha recorrido? La distancia se supone que hace referencia a esta medida de aquí. Esa medida en cuanto a espacio, ¿no? En cuanto a espacio recorrido. ¿Cómo calculo esa medida? Pues si te fijas, esto es un triángulo rectángulo. Podríamos calcular ese triángulo rectángulo haciendo Pitágoras, ¿no? Que es la distancia, o sea, esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y eso ¿cómo se calcularía? Pues haciendo la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Pero es que hacer eso es hacer esto. Si yo cojo el vector R y digo, vamos a ver, ¿qué tiempo tarda en cruzar el oso el río? ¿100 segundos? Pues voy a calcular R de 100. ¿Cuánto es R de 100? Pues sustituir 100 aquí y sustituir 100 aquí. ¿Qué me sale? 3 por 100 son 300 y menos 2 por 100 son menos 200. Vale, ya tengo el 300 que sabíamos y el menos 200 que sabíamos. ¿Y qué tengo que hacer con este vector? Porque esto es un vector. ¿Yo qué quiero saber de ese vector? Pues lo que mide, porque la distancia es su módulo. ¿Y cómo se calcula el módulo de un vector? Pues haciendo la raíz cuadrada de lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado. Que no es más que hacer ¿qué? Pues Pitágoras. Esto es hacer Pitágoras. O sea, el módulo de un vector es Pitágoras. ¿Y qué sale esto? Pues 300 al cuadrado más 200 al cuadrado raíz de, pues sería 300 al cuadrado más 200 al cuadrado raíz cuadrada, pues sale 360,56 si redondeamos, pues metros. Esa es la distancia que realmente ha recorrido el oso, que es lo que mide, pues de aquí a aquí. Piensa que si de aquí a aquí mide 300, la hipotenusa siempre es el más largo de un triángulo rectángulo, el que más mide. Pues tiene que medir más de 300. De hecho, si ha bajado, pues habrá medido más de 300, en este caso 300, pues 360, ¿no? 56 metros. Pues esta es la distancia que recorre el oso en realidad. Que yo lo he sacado, o sea, te lo he explicado de manera, digamos, geométrica, que sería haciendo Pitágoras, es decir, yo tengo aquí un triángulo y digo, pues si yo sé que esto mide 300 y que esto mide 200, pues hago Pitágoras. La forma correcta de hacerlo en física, pues es utilizar el vector movimiento, el vector posición, que para eso está, que para eso lo tenemos. Entonces, lo he puesto y a partir de ahí, pues ya he calculado todo.
Entonces, fíjate o date cuenta, pues que todo ha partido de poner estas ecuaciones y de escribir esto de aquí. Es que no necesitas más. ¿Vale? Ya no necesitas más con eso. Con eso ya tienes ya todo, porque si tengo que sacar velocidades, las saco de aquí. Que tengo que calcular tiempo, las puedo calcular de aquí. Que tengo que calcular posición, pues la puedo calcular directamente de aquí. Y si que quiero calcular distancia, pues hago el módulo.